Bien, en este viernes 18 de marzo ya estamos con nuestro podcast constituyente, como cada viernes. Ha sido una semana, ¿qué semana ha sido esta, no? Realmente una semana bien importante. ¿Cómo están, Marcela? ¿Cómo está Germán? Hola, muy bien, Hola. gracias. Oye, Marcela, partamos con lo que es habitual en este programa, que es que nos cuentes tú cuáles son, a tu juicio, los highlights de la semana, las cosas que a ti te parece más salientes, más importantes de resaltar. Bueno, esta semana tuvimos en el Pleno la votación de informe en particular de derechos fundamentales. Primero, esto fue el martes. Yo diría que ahí lo más relevante es que se aprobó esta norma que permite el aborto sin ningún límite. Y no es verdad, como han dicho algunos convencionales, de que eso es mentira y que la ley va a limitar. Cualquier ley que intente limitar el plazo para hacerse el aborto a una mujer o que ponga otras condiciones va a ser considerado inconstitucional, porque se estableció que se garantizaba el ejercicio libre de interrumpir el embarazo un ejercicio libre sin interferencias de terceros, ya sean individuos o instituciones. Obviamente una ley es una interferencia de una institución para ponerle límite. Por lo tanto, esto la verdad que es bien brutal. Más allá de las posturas que tenga cada persona sobre el aborto, no sé si hay otro país que tenga un aborto sin límite de la edad gestacional, o sea que tú puedas permitirle a una mujer abortar hasta los 9 meses. Y además sin objeción de conciencia, ni individual, ni institucional. Entonces yo creo que esto sí generó, y está ya en este texto de propuesta. En materia de principio, yo de todas las cosas diría que hay dos normas. Una que no se aprobó, que entiendo que la podemos conversar después, ¿no es cierto?, que es este Estado Social de Derecho, en que ellos decían además, el artículo no era solamente el Estado Social de Derecho, sino que un Estado Social de Derecho plurinacional, ecológico, y no me acuerdo qué otra característica más, y le faltaron creo que 3 votos para que quedara ese artículo ya en la Constitución. Se rechazó en la Comisión de Principio un artículo que decía algo tan simple como son emblemas nacionales, la bandera chilena, el himno y el escudo de armas. Entonces, después, bueno, había otra norma que ellos querían poner que eran emblemas representativos, que nosotros no la... Pero en el fondo no se aprobó. Entonces, aquí también, y en derechos fundamentales también se rechazó una indicación que buscaba decir que los padres tenían el derecho preferente de educar a sus hijos. Se rechazó. Entonces también se caen aquí varios mitos, que a nosotros nos decían que era campaña del terror cuando dijimos que no se quería consagrar el derecho preferente de los padres. Bueno, llegado el minuto de votar, no lo votaron, no está en el texto de la Constitución. Que querían cambiar la bandera, bueno, cuando quisimos dejar en la Constitución, que era un emblema nacional, se rechazó y no llega a la Constitución por ahora. Y yo te diría que hoy día, la otra cosa importante, estos son los plenos que hemos tenido, ayer se suspendió el de sistemas de justicia, tarde sin votar. Hoy día, cuando ya salga este podcast, estaremos en plena votación del sistema político, que tiene problemas bastante complejos, se sigue acentuando este indigenismo radical y esta especie de corporativismo, ¿no es cierto?, en identidades de paridad y de indigenismo, y que además tiene el principal problema, que es que concentra este poder en esta Cámara Única sin ningún contrapeso, porque además consagra un ejecutivo incapaz de funcionar por la forma en que está estructurado entre un presidente, vicepresidente y un ministro de gobierno. Por lo tanto, todo tira a tener una Cámara Única con todo el poder total, lo que es bastante antidemocrático. Así es que esperemos que este pueda volver a la comisión, porque aparte de ser un mal sistema, es un engendro que no tiene ninguna coherencia interna. Y lo último, que yo creo que la semana en la convención estuvo marcado por los dichos de la convencional Rosa Catrileo al hablar de que ella venía de este país mapuche, y eso fue una cosa que trajo mucho revuelo y creo yo también consecuencia en algunas votaciones, porque fue la primera vez en que se ve en concreto, a qué apuntan cuando apuntan a plurinacionalidad, que hasta antes podía ser un discurso muy de los pueblos originarios, pero ya estamos viendo qué es lo que es la plurinacionalidad que se aprobó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la plurinacionalidad en concreto? En concreto es que tienen su propia justicia, en concreto es que piden, hoy día tienen en el proyecto de sistema político derecho a veto. Cualquier materia legislativa que les pueda afectar, tiene que buscarse el acuerdo con los indígenas. Y también se ve la declaración de ella de que este país indígena no descarta a modo de ironía, ¿no es cierto?, lo de la visa, pero si uno une la declaración de ella, de este país indígena, a lo que dijo hace algunos días García Linera, este expresidente Evo Morales, que es el inspirador de toda esta ideología, de que no les basta solamente el Estado plurinacional, sino que van por un Estado continental plurinacional, vemos cómo es una agenda marcada en esa materia. Bueno, precisamente esta semana, Germán, por primera vez, esto inédito, vimos convivir, cohabitar, dirían, no sé, los europeos, la Convención Constitucional con el nuevo gobierno, el gobierno de Gabriel Boric,
Y de hecho, esto comienza con este incidente, probablemente el primer hecho grave que ocurre en este nuevo ciclo político es esta visita fallida de Isquia Siches a Temucuicú. Tú durante la semana estuviste en un programa especial del Líbero a propósito de esa visita, y tú alcanzaste a dejar sembrado un par de reflexiones sobre eso que parece que conecta Convención Constitucional con nuevo gobierno. ¿Por qué no nos cuenta, Germán, sobre eso? A ver, bueno, es como una semana de 35 días esta ya a esta altura. O sea, llevamos 4 o 5 y la verdad es que ha pasado tanto que es como que ya éramos un mes. Es interesante, creo, porque han pasado muchas cosas graves juntas y pasa que a veces cuando ocurre eso como que uno se olvida de lo que está pasando porque vienen sucesos siguientes tan impactantes que como que se te borra el anterior. Entonces, creo que hay cosas que hay que separar. Lo primero es que parece gravísimo que la gestión de la ministra del Interior comience con un acto terrorista, porque se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno digno de mejor causa, por cierto, de tratar de decir que no es un acto terrorista, lo que evidentemente es un acto terrorista, digamos. O por lo menos hay muchas razones para pensar que eso es. Las imágenes que han circulado muestran un auto quemado, un puente que termina quemándose, una encerrona literalmente con otro vehículo que se bloquea atrás, disparos al aire. En fin. Si eso no es una manifestación política ni un acto pacífico, para empezar a conversar, digamos. Y tienes dos reacciones en ese momento que son muy complejas las dos. El señor Catrillanca, que dice, entiendo, estoy citando memoria, me leyeron algo que salió en redes sociales, después lo vi escrito, no lo he leído directamente, algo así como, lo que haya pasado en el camino lo tenemos que resolver nosotros. Ya, ¿quiénes sí, son? Dentro de la Temucuicú, claro. ¿Quiénes son nosotros? Porque lo único que queda claro es que lo que no son nosotros son los tribunales de justicia chilenos. Eso es lo único que está claro, que eso no. Con lo cual, todos los fantasmas que se decían, no, si el pluralismo jurídico no representa eso, ¿cómo se le ocurre si eso no va a ser? Bueno, ahí tienen una demostración de lo que parece ser lo que entienden por pluralismo jurídico, que se ratifica, me parece, de manera muy grave, al menos implícitamente, porque si bien la ministra del Interior no lo dice explícitamente, implícitamente lo ratifica al decir que no va a presentar querella. Porque entonces es el Estado de Chile negándose a ejercer las herramientas que legalmente corresponden para actuar en el tema. Y ahí entonces se lleva a la discusión que a mí me parece que es cierta, pero no es lo relevante. Dice, no, es que los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar. Sí, de acuerdo, pero este no es un funcionario público cualquiera. Es el ministro a cargo del orden y la seguridad interior del país. A ese funcionario le hacen un acto terrorista y ese funcionario decide no denunciar. Entonces ya estamos todos locos. Pero está, porque definitivamente eso significaría que el pluralismo jurídico representa un orden distinto que excluye al orden chileno, lo sustituye por completo. Agrégale a eso que hasta ahora, puedo equivocarme, pero hasta ahora hay un silencio atronador de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género y la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, al parecer, este tipo de conductas, pues el gobierno, también excluyen la aplicación de los derechos humanos. Porque aquí hay derechos humanos vulnerados, pero tampoco importa, porque nadie dice nada. Entonces, tú tienes un debut en esta materia que es sencillamente gravísimo. Ahora, si eso fuera poco, o sea, si eso no fuera suficientemente grave, si eso tú puedes decir, no, mira, no es tan relevante, tienes inmediatamente después esta insistencia de la autoridad política en hablar de Gualmapu, que es un concepto, una tesis, pero es una tesis que si tú la lees, por lo menos hasta donde yo entiendo, supone sostener que hay un país cautivo dentro de otro. Habría algo así como lo que algunos convencionales llaman, tratando de ser lo más respetuoso con la tesis que ellos plantean, que es un país, el llamado país mapuche, que estaría siendo controlado indebidamente, sometido indebidamente por Chile, por el Estado de Chile. Esa es una tesis que podemos debatir infinitamente, que alguien puede sostener políticamente, y es legítimo que lo haga, siempre que no use la violencia al respecto, por cierto, pero que las autoridades que juraron o prometieron defender la institucionalidad del país que es acusado de opresor, no pueden sostener,
porque es incompatible con los cargos que detentan. Esto es lo mismo, no sé, obviamente la comparación no corresponde, pero para que la gente lo entienda fácil, esto es lo mismo que si un ministro ucraniano dijera que Rusia tiene razón en la guerra. No puede estar en el cargo. Yo no puedo ocupar el cargo de la institucionalidad de Chile para defender una tesis que consiste en decir que Chile está actualmente oprimiendo a otro país. Es lo mismo que si, por ejemplo, alguien que forma parte de la delegación chilena en el juicio con Bolivia por el Silala dijera públicamente, no, si sabe que Bolivia tiene razón. Bueno, señor, usted no puede estar en la delegación chilena. Es que tengo derecho a pensar eso. Sí, tiene todo el derecho a pensar eso. Lo que pasa es que cuando, desde el momento que lo piensa y lo dice, es decir, actúa en consecuencia, no puede integrar un órgano público chileno. Pues entonces la pregunta que cabe hacerse es, estas convencionales, yo he visto alguna, una en la que mencionaba Marcela, que hizo este comentario que se requería visa. Entonces no tendría que decir ya, y de vuelta también. Entonces también tendría que pedir visa para Chile. Si nos vamos a ir con esa lógica y definamos frontera, porque son dos países distintos, en fin. Pero a ver, si eso es lo que piensan de verdad, no quiero atribuir intenciones, pero si de verdad están convencidos de eso, ¿qué están haciendo en la convención que redacta la Constitución para Chile? Porque si de verdad creen que son parte de un país que está indebidamente sometido por otro, si de verdad están convencidos de eso, y tienen argumentación y de buena fe creen eso, hay una sola comisión que podrían integrar con Chile, que es una comisión negociadora para la asociación. Eso es lo que podrían hacer. Podrían estar en una comisión negociadora para la asociación, porque eso sería consistente, y estarían siendo consistentes con su posición. Pero si yo creo que soy parte de un grupo, de un país, ni siquiera de un grupo, de un país que está siendo actualmente sometido por la fuerza por otro, ¿cómo soy parte del órgano que crea ese otro para diseñar su constitución? Porque yo le tengo que haber jurado lealtad a ese otro. Me comprometí a trabajar por el bien de ese otro país, que lo entiendo como mi opresor. Si esto es muy raro, aparte de ser institucionalmente gravísimo, todo lo que estamos oyendo, y por eso decía que parece que fueran 35 días, digamos, porque es impresionante la cantidad de cosas graves para la institucionalidad en tan poco tiempo, pero es muy inconsistente en términos de servir a dos señores, como se decía antes. Porque aquí lo más importante de las personas que desempeñan cargos de esta importancia, valga la redundancia, es que tengan claro a quién sirven. Y las autoridades de gobierno y quienes integran la convención juraron o prometieron servir a los intereses del Estado de Chile. Entonces, aquí hay un tema grueso respecto de eso. Oye, ¿puedo decir una cosa? Sí, en relación a lo que está diciendo Germán, muy corto, que tiene mucho sentido en normas que se han ya discutido, que no se entendían. Cuando se discutió la forma de Estado y se aprobó las autonomías regionales y las autonomías indígenas, había una norma que garantizaba la libre circulación entre las regiones y estas autonomías y todo. Claro. ¿Ya? Nosotros, por supuesto, yo al menos voté en contra decididamente porque ¿cómo te tienen que poner? Si te tienen que poner una norma expresa como esa, es que obviamente a dónde apuntan con este tema de la autonomía. Y hace mucho sentido con las declaraciones, ¿no es cierto?, que están haciendo ahora tanto Rosa Catrileo como otra, porque parece bien loco. Y tiene también mucho sentido la discusión que se dio sobre República de Chile al principio. No quieren que esto quede consagrado como la Constitución de la República de Chile. Entonces, todas esas cosas que al principio nos decían que era campaña del terror, se han ido plasmando en votaciones, ya sea aprobando o rechazando determinadas normas. Sí, yo quería, sé que nos quedan un par de minutos nomás, porque además tenemos que liberar a Marcela, que tiene que irse al pleno, pero precisamente respecto de este asunto, lo otro de la semana no tiene exactamente que ver, creo yo, con la convención, pero es parte del contexto, ¿no? Esta propuesta como de texto de buenas prácticas en la comunicación, en cómo uno tiene que referirse al conflicto o al pueblo mapuche, o qué sé yo, las cosas que se pueden decir y las que no, que uno tiene que decir Gualmapu y no puede decir efectivamente, todo ese tipo de cosas. Claro que para nosotros, como periodista, es bastante sorprendente, pero yo creo que ustedes, Marcela, algo de eso ya han vivido dentro de la convención, y después le quiero preguntar a Germán, ¿qué tan legal es esto, digamos, que el Estado o el gobierno pueda poner una especie de manual de cómo referirse a esto?
Bueno, están haciendo desde el gobierno lo mismo que hicieron en el código de ética de la convención, ¿te fijas? Llevándolo quizás a un paso más porque son gobiernos, pero es la misma coalición, es la misma ideología. Cuando en el código de ética nos tienen bajo normas en que en el fondo nos sancionan porque no les gusta un Twitter que uno hace, ¿qué es eso? Es haber definido que hay ciertas cosas que un convencional puede decir, otras cosas que no. Ellos definen lo que es crítica política válida y lo que a juicio de ellos no es crítica política válida. Ellos deciden lo que es verdad de lo que tú dijiste. O sea, aquí hay un grupo que define que tú dijiste una mentira. O sea, yo podría, si creyera en la Comisión de Ética, haber denunciado a todos los convencionales que están diciendo que no es verdad que se aprobó el aborto libre. Por supuesto que es verdad. Podría estar denunciando a todos los convencionales que han dicho que no hay terrorismo en la Araucanía. Por supuesto que hay terrorismo en la Araucanía. Entonces, pero uno lo entiende que es parte de la crítica política. Ellos no, ellos sancionan, ellos son dueños de la verdad, y así estamos, varios sancionados, que además nos quieren aplicar descuento del sueldo, pero estas cosas van a las Express, y obviamente que no tienen atribuciones, porque tu dieta está puesta en la Constitución, y en Chile, al menos, mientras rija la Constitución actual, hay libertad de expresión. Entonces, esto de los manuales, yo lo encuentro de verdad completamente ridículo, grave, porque lo dice con un desparpajo. O sea, ellos de verdad están convencidos, primero, que tienen derecho a hacerlo, no están dándose cuenta que no pueden hacerlo, lo explicará Germán, que tienen derecho a hacerlo. Segundo, creen que es bueno hacerlo, porque ellos son los únicos que pueden definir qué es correcto decir frente a un determinado tema y frente a un determinado conflicto. Y eso está en la raíz del problema que vamos a votar en el sistema político, que todo esto de la democracia sustantiva, para ellos la democracia no es estas reglas del juego para acceder al poder, no, ellos le dan un contenido, y la democracia solo puede existir en base al contenido que ellos definen, porque si no, no se puede. Entonces, creo que aquí están poniendo en práctica desde el gobierno la misma ideología que han puesto en la convención y que tantas veces dijimos, hoy somos los convencionales los que estamos siendo afectados por esta censura, por este castigo, etcétera. Mañana van a ser los medios, la libertad de prensa la afectada, y después cualquier chileno. Si es que al presidente no le gusta un Twitter de un chileno de a pie, bueno, lo van a sancionar también, porque eso está en la lógica de ellos, que hay ciertas cosas que se pueden decir y ciertas cosas que no, y ellos son los que definen qué, cómo y cuándo. Germán, jurídicamente, ¿cómo se ve esto? Muy mal, porque responde a la lógica, a la clásica lógica totalitaria de aceptar que la gente, que las personas podamos hablar siempre que digamos lo que la autoridad quiere que digamos, o lo que le parece bien, digamos, valga la redundancia. En cuanto uno dice algo que no, entonces se acabó la libertad de expresión. Mira, para graficarlo, aquí hay un continuo entre el manual Mordaza, la Constitución Mordaza, para terminar probablemente en una ley Mordaza, porque se van a dar la vuelta completa, digamos, si esto tiene lógica, porque los borradores ya apuntan a que habrá una ley de medio, y por lo tanto esa va a ser la ley Mordaza que va a terminar de abarrar todo esto, digamos. Es gravísimo además que dentro, insisto, de las primeras actividades, dentro de esta primera semana larguísima, de las primeras actividades de la autoridad política, sea defender la necesidad de que exista un documento de este tipo. O sea, antes, por último, la gente tendía como a tratar de sacar manuales Mordaza o leyes Mordaza, pero sin explicarlo tanto, lo hacía simplemente. Pero ahora hay una cosa conceptual de que en realidad aquí hay un grupo perseguido que requiere ser tratado de una manera distinta, entonces la única manera que yo tengo de eso es amordazar a la gente para que no hable lo que no diga, o sea, lavarle el cerebro. En la práctica lo que te están diciendo es que hay que lavar el cerebro a la gente, hay que hacerla ver las cosas de una manera determinada, que es la manera propia del neomarxismo. Aquí hay un grupo opresor que es malo por ser ese grupo, o hay un grupo oprimido que es bueno por ser ese grupo. Todas las visiones alternativas o distintas canceladas completas. Es parecido, para no alargarse, pero es parecido, y quiero usar un gráfico, porque la escena se da, digamos, sin querer ofender a nadie, pero la convencional Loncón, a raíz de este diputado que habla en alemán, ayer en el ciclo de la Cámara, claro, dice algo así como que es distinto que se hable en mapudungun a que se hable en alemán, porque el alemán tiene otra, las lenguas europeas tienen otro estándar y no sé qué, y son las de los opresores y las de los oprimidos. Entonces, uno oye eso y dice, a ver, pero si uno piensa un poco en esto, uno tendría que concluir diciendo, los derechos que invoca esa convencional y los privilegios de los que goza se redactaron en lengua europea. Ella está ahí gracias a lo que se redactó en lengua europea. Entonces, por lo menos reconozca eso. O sea, esto de decir Occidente, no sé qué, bueno, si todos los derechos que usan y que tienen legítimo derecho a usar, no estoy diciendo que no los tengan, pero todos los derechos humanos que invocan, todas las instituciones que defienden y que los defienden,
son todas europeas, son todas del mundo occidental, o salieron de dónde. Entonces, por lo menos, por una cosa de claridad histórica, reconozcan el origen de las cosas, digo. Está bien, buena reflexión. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias. Semana agitada, semana laboriosa. La próxima semana vamos a estar en lo mismo, porque hay que seguir en esto. Así es que muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Gracias. Chao, que estén bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.